Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a trabajar hoy con la clase dedicada al cuento español. Si ustedes ven el proyecto de cátedra, van a ver que es la última unidad del mismo. Sin embargo, yo he decidido adelantar esta unidad porque me parecía importante que le dedicáramos un tiempo al cuento. En España el cuento es muy importante y hasta ahora no lo hemos trabajado. Sí hemos trabajado los otros géneros y no habíamos trabajado el cuento. Lo habíamos, podríamos decir, rozado en algunos temas y habíamos hecho algunas referencias que ya voy a retomar, pero hasta ahora no nos habíamos detenido en este género y me parecía importante hacerlo. Como ya casi no nos estaba quedando tiempo, decidí dar esta unidad completa y la clase que viene, siempre y cuando no se concrete el paro que está previsto, voy a hacerles simplemente una presentación de la otra unidad que nos quedó sin ver, que es la unidad sobre el exilio. Sí, sería solamente una presentación porque también es una pena que no podamos desarrollarla. Además está bueno para aquellos estudiantes que han decidido rendir libre la materia tener alguna pequeña orientación. Pero como les dije, hay posibilidades de que haya un paro el martes que viene y en ese caso no desarrollaríamos esa unidad, por eso me apuro en ver el cuento ahora. La última clase será una clase que vamos a hacer nuevamente por Meet, donde voy a explicar cómo va a ser el examen final y a su vez ustedes podrán hacer todas las preguntas que necesiten. Así que por favor recuerden que esa clase va a ser una clase simultánea, ¿sí? Bueno, hechas ya estas aclaraciones, vamos a hablar un poquito del cuento español. Yo les seleccioné 4 cuentos para que ustedes lean, 4 cuentos que pertenecen a la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, porque me parecía que era la etapa que menos habíamos desarrollado, no me parecía, es así, que no hemos trabajado, entonces por lo menos para que tengan una idea de algo de lo que es la literatura más contemporánea en España, ¿sí? La verdad es que elegí esos 4 cuentos, pero hubiese podido elegir otros 4, podría haber elegido más, podría haber elegido menos. Hay muchísima producción en la narrativa breve en España, ¿sí? Lo que tienen en común los 4 cuentos que elegí es que se podrían trabajar, si ustedes quisieran, desde la categoría de memoria, categoría que ustedes ya conocen porque la estuvimos abordando con Marcé. Entonces me pareció que podíamos pensarlo desde ahí. Eso no quita que se pueda pensar desde otro lugar, tampoco quita que hubiéramos podido pensar otros cuentos, porque hay una infinidad de cuentos que se pueden trabajar desde esta categoría en la España franquista, las últimas etapas del franquismo y la España posfranquista y actual, digamos, porque es algo que, como ya les expliqué, todavía está en una etapa de rescate. Sí, lo que traté de hacer fue elegir también 4 escritores que me parecía a ustedes necesitaban o merecían conocer, ¿sí? Son de 4 momentos diferentes y después, bueno, ya los vamos a ir viendo uno por uno, pero antes de eso quería hacer como una presentación del tema del cuento, digamos. Creo que ya a esta altura de la carrera todos saben lo que es un cuento, digamos, las características, ¿sí? A mí siempre me gusta decir que un cuento no es aquel texto narrativo que se puede leer de una sola sentada, ¿no? Por su brevedad, justamente. Eso no quiere decir que en una sentada podamos analizarlo, ¿no? Muchas veces el cuento es como menospreciado, sobre todo en nuestro nivel universitario, a veces se lo deja de lado. Y la realidad es que hay muchas cosas que se pueden trabajar y que son
muy interesante, ¿sí? Bueno, obviamente que sabemos que el cuento se escribe en prosa, que tiene pocos personajes, que tiene generalmente un solo conflicto, un solo suceso, y que otra de las cosas que la caracteriza es la intensidad, ¿sí? Si a la novela la caracteriza la extensión, al cuento lo caracteriza la intensidad, ¿no? Porque está todo condensado. La idea es siempre, en la menor cantidad de palabras posible, provocar el mayor efecto en el lector. Por supuesto que esto dicho es a grandes rasgos, no es tan fácil definir un cuento. De hecho, hay como toda una discusión donde termina hasta dónde es un cuento y hasta dónde es y a dónde comienza una novela, ¿no? Sabemos que no es una cuestión de páginas, de cantidad de páginas, sino de formas en que están pensadas ambas tipos narrativos. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que no es sencillo pensar lo que es un cuento, pero como ustedes ya tienen muchísima información sobre eso, yo no me voy a detener. Sí me interesa hacer, pero también rápidamente, un recorrido por lo que es el cuento en España, ¿sí? Ustedes tienen en la bibliografía 3 textos que le van a ayudar sobre eso. El principal de eso es el texto, el cuento español de Anderson Inver, que ustedes están viendo en este momento la tapa de ese texto. La verdad que ese libro es muy breve, lo podríamos haber puesto entero, yo solo le puse una parte, la otra parte la tienen en el texto en la bibliografía, perdón, de Cela. Así que ese les hace sí una especie de recorrido por lo que ha sido el cuento en España muy rápidamente, y lo completan con los otros 2 textos que tienen, el de Brandenberger, y el de Diana Navarro y González. Con esa bibliografía ustedes tienen como para hacer un recorrido. El cuento en España, todos sabemos, ¿no?, que se considera que surge en la Edad Media, más allá de que el hecho de contar, digamos, existiera desde mucho antes. Seguramente el cuento oral, el cuento popular, debe ser una de las formas literarias más antiguas de la humanidad. Pero en la Edad Media, y con un escritor que ustedes conocen, que es Juan Manuel, se considera que está ahí como el gran antecedente del cuento español. Por supuesto que no se usa el concepto de cuento. Si se habla de contar, se usa el verbo, pero todavía no se usa la palabra cuento. Pero nosotros hoy podemos pensar que Juan Manuel fue como el gran antecesor del cuento español. Obviamente que con todas las influencias de Oriente, ¿no? Sabemos que España estuvo invadida por los moros, y entre tantas otras cosas que le dejaron, por suerte, está la tradición del cuento. La realidad es que el cuento sigue en los diferentes movimientos, las diferentes etapas de la historia literaria, un camino similar a los otros géneros, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que en la Edad Media va a tener una función sumamente moralizante, didáctica, ¿sí? Como es obviamente el texto del Conde Lucanor. Después va a aparecer el Renacimiento. En el Renacimiento es donde aparece por primera vez el concepto de cuento, digamos. En esa época se va a dejar, como pasa con toda la literatura, no solamente con el cuento, de lado un poco la función moralizante, para darle prioridad a otras cosas, y ahí aparecen ciertos recursos, ciertas técnicas o procedimientos, como quieran llamarles, narrativas propias del cuento, digamos. Obviamente que durante el barroco va a tener las características propias del barroco, va a ser muy recargado, y también en esta etapa va a tener, por ejemplo, la influencia de la picaresca española, que es muy importante, como ustedes ya saben. Durante lo que es el neoclasicismo, la ilustración, más que cuentos, los cuentos van a tener muchísimas características propias
del ensayo, digamos, no van a ser, pero aparecen ya grandes cuentistas, y aparece algo al que nosotros hemos hecho referencia, que son los cuadros de costumbre, ¿sí? Los cuentos costumbristas, que después van a ser retomados en cierta parte por algunos del romanticismo, y nosotros vimos algo, no exactamente cuentos, pero sí con ciertas características, por eso les digo que hemos rozado el cuento en algunos artículos de Mariano José de Larra, ¿no? Que aparecía todo esto del cuadro de costumbre. Durante el romanticismo hay una explosión, podríamos decir, del cuento. Aparecen muchos cuentos en revista, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que con la Ilustración habíamos hablado del surgimiento del periodismo? Bueno, acá con el periodismo, las revistas, se publican muchos cuentos con muchos elementos por ahí nuevos, por ejemplo, algo muy propio del romanticismo, que lo hemos hablado, elementos sobrenaturales. Es un ejemplo de las cosas nuevas que el romanticismo le agrega a los cuentos. Dentro de la gran cantidad de escritores, ustedes en la bibliografía los tienen nombrados, o sea que yo no me voy a detener mucho en eso, pero sí yo quería destacar a alguien dentro del romanticismo, que quizás en algún momento podamos ponerlo en el programa, que es Fernán Caballero. Fernán Caballero, sí, era el seudónimo de una mujer, de Cecilia Valdefaber, que escribía y publicaba bajo el nombre de un hombre. No hace falta que explique las razones, creo yo, a esta altura. Y también, ya en el post-romanticismo, en el neorromanticismo, nosotros trabajamos algo que yo les dije pueden considerarse cuentos, que son las leyendas beckerianas. Si bien nosotros las trabajamos como leyendas, porque es el concepto que le digo, ¿se acuerdan que yo les propuse como una de las teorías trabajarlo desde la morfología del cuento de Prof? O sea que hay leyendas beckerianas que son verdaderamente cuentos. En el realismo también va a haber grandes cuentistas. El propio Galdós escribe cuentos. Obviamente que los cuentos tienen las mismas características que tenía la novela realista, en el sentido de las grandes descripciones, del trabajo con la sociedad, del tipo de personajes. Además de Galdós, podemos nombrar a Clarín o a Emilia Pardo Bazán. Yo les estoy nombrando por ahí mujeres porque siento a veces que al programa le faltan mujeres, entonces se las nombro porque para por lo menos que sepan que existen, digamos, ¿sí? Después del realismo estoy como haciendo un recorrido muy rápido y muy breve, con un montón de elipsis, digamos, sobre lo que hemos visto, pero pensándolos de la categoría de cuentos, ¿sí? El 98 también va a tener sus cuentistas, con las características propias del 98, con esa preocupación por España. En cambio, la generación del 27, que en la bibliografía van a ver que figura como generación del 25, que era otro de los nombres, yo se los había dicho. ¿Se acuerdan que era la generación de las vanguardias y que decía que no había que contar, que no había que narrar? Entonces como que el cuento queda un poquito de lado, aunque también sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo algo de narrativa, no pueden acabar con el cuento aunque quieran. La guerra, por supuesto, significó un corte muy profundo, como pasó con la novela de la que hablamos, pasó con todas las artes en general, la vida en general, mejor dicho. Y tenemos un grupo de escritores que se van a ir, de grandes cuentistas que se van a ir, como por ejemplo Rosa Chávez, María Teresa de León, que van a seguir escribiendo en el exilio, y otros que se van a quedar, pero les va a costar mucho poder publicar, porque las revistas, las editoriales estaban quebradas, no había para comer, entonces menos había para comprar libros, así que en los años 40 es como que hay muy poca producción de cuentos dentro de España, ¿sí? Pero tiene un gran repunte en los 50 con cuentistas como por ejemplo Cela, que lo hemos nombrado y lo conocen y lo han trabajado, ¿sí? Un repunte en los 50, pero en los 60 es como que vuelve a caer, digamos.
le cuesta mucho a los nuevos escritores aparecer y hacerse un lugar en la narrativa breve, ¿sí? Pero después sigue repuntando, o sea, siempre se escribe en cuento. ¿Cuál es el problema? Que también pasa acá en la Argentina y en cualquier lado, creo yo, con el tema del cuento, y que no pueden vivir del cuento, digamos. Entonces muchas veces los escritores escriben cuentos, pero lo que les da de comer es la novela, o escriben cuentos, pero lo que les da de comer son los aportes que hacen a los diarios, ¿sí? Entonces, a veces es difícil trabajar el género cuento, porque están sueltos, porque no ha sido la actividad principal de los escritores, ¿sí? De hecho, lo vamos a ver ahora cuando analicemos los 4 cuentos que elegí, que se dedicaban a otras cosas, además de escribir cuentos, por esta necesidad de poder sobrevivir, digamos, ¿sí? Pero sigue habiendo muchísimos muy buenos escritores. España ha dado muchos buenos cuentistas a la literatura universal. Eso con respecto al recorrido, digamos, simplemente para que entiendan, porque dentro de la bibliografía tienen esos textos, como para pensar el cuento en una especie de historia de la literatura y no pensarlos sueltos. Dentro de la bibliografía que ustedes tienen, de Brandenberger, ustedes tienen una parte que hace como una especie de categorías. Quería aclararles que tengan mucho cuidado cuando hagan una lectura de ese texto, porque tiene algunas categorías que ya están un poco desactualizadas, ¿sí? Por ejemplo, ya está pensando en la literatura, es un texto de los 70, ¿sí? Es un poquito viejo. Ella está pensando la literatura como reflejo, y nosotros sabemos que eso no puede ser así. Nosotros no podemos pensarlo de ese lugar porque las nuevas teorías nos lo permiten, ¿sí? Sin embargo, me pareció interesante colocarlo en la bibliografía, porque ya es un pequeño análisis nombrando escritores españoles que trabajan eso que ella va explicando. Entonces, es una forma de que ustedes con un texto muy breve conozcan a un montón de autores que por cuestiones de tiempo no hemos podido abordar. Entonces, lean ese texto, pero lo tienen que leer con mucha precaución. Y si a ustedes de pronto les interesa más trabajarlo desde alguna de las otras teorías de los cuentos que han visto, yo la verdad es que no tengo problema en que lo hagan, ¿sí? Entonces, ella lo que hace ahí es como ver alguna de las categorías. Por ejemplo, habla de la cuestión del personaje, explica que en los cuentos, a diferencia de las novelas, muchas veces los personajes no tienen tiempo a evolucionar, digamos, sino no cambian, son de una determinada manera, son invariables, y lo que va rodeando es lo que sucede, ¿sí? Lo que los rodea, pero ellos se mantienen. Y si hay un cambio, va a ser un cambio brusco y no una evolución, porque no hay tiempo en un cuento de hacer una evolución. Entonces ella plantea que muchas veces, y en eso sí coincido, los personajes de los cuentos son tipos fijos. Entonces ya sabemos con una o dos cositas que nos narran de ese personaje, qué tipo de personaje, sí, para no perder tiempo en las narraciones. También aparecen muchas veces lo que son los personajes genéricos, ¿no? Que algo hablamos cuando vimos bodas de sangre, ¿no? Es decir, la madre, el niño, que ni siquiera tienen nombre, no tienen rasgos individuales, sino que representan a una madre, a un niño en general, ¿sí? O sea, pocas veces, pocos rasgos individualizadores aparecen en los cuentos. Y comenta justamente que uno de los personajes que más va a aparecer en los cuentos, ya está pensando en los cuentos de los años 60, 70, es decir, que eso nos sirve a nosotros para pensar sobre todo el cuento que yo he puesto como obligatorio, el de Ana María Matute y el de Manuel Loeiro Rey, que son de esa época. No podemos pensar con esas categorías el cuento de Pérez Reverte ni el de Rosa Montero, que son posteriores a
al 2000, digamos, ¿sí? Uno es del 2001, otro es 2009, si mal no recuerdo. Entonces, no podemos pensarlos ahí porque ha habido una evolución en la narrativa. Entonces ella comenta que en esa época un personaje que se ve mucho es el personaje del niño. Y de hecho lo vamos a ver en el cuento de Ana María Matute, ¿no? El niño aparece para contarnos las cosas desde una visión infantil, para contraponer el mundo adulto y el mundo infantil, va a aparecer también para dejar en evidencia lo malo del mundo adulto, juegan mucho con el tema de la inocencia. Cuando veamos el cuento de Ana María, lo vamos a retomar. También ella dice que en esa época predominan los cuentos en primera persona, lo que también vamos a ver en el cuento de Matute, y que sí, bueno, ahí hay una cuestión que también hay que leerla con mucho cuidado, porque ya habla de la primera persona que daba la sensación de autobiográfico, o sea, eso ya sabemos que no, chicos, eso hoy en día ningún lector es tan ingenuo para leer un cuento en primera persona y pensar que tiene algo de autobiográfico el cuento, aunque lo tenga, pero sabemos que no. Pero sí que predomina el uso de la primera persona, y si no es en primera persona, va a decir ella, está escrito en tercera, pero nos da la sensación de que está en primera. ¿Por qué? Porque lo está contando del punto de vista del personaje, del protagonista. Así que eso sí se puede pensar, por ejemplo, en el cuento de Pérez Reverte, que está en tercera persona, pero nosotros estamos ahí viendo y sintiendo todo lo que le pasa a ese joven soldado, ¿sí? Bueno, ella deja en evidencia también. Les decía entonces que ya en ese texto comenta que hay personajes que casi no aparecen en los cuentos, ¿sí? Entonces dice que no aparecen, por ejemplo, los personajes históricos, no aparecen como protagonistas. Ojo, porque sí aparece, que vamos a ver justamente el cuento de Pérez Reverte, que aparece que hay pocas mujeres. Eso por suerte se ha ido revirtiendo, digamos, ¿sí? Todo eso que ella menciona como faltas, en realidad de a pocos la literatura lo ha ido cubriendo, pero está hablando, como les digo, de la literatura de los 60 y los 70, y nos sirve a nosotros para pensar los cuentos que antes les mencioné. También hace toda una explicación del tema de la acción, si es importante o no. Eso también va a depender mucho de cada uno de los autores. ¿Sí? Hay autores que la acción es central y otras que son una excusa para contarnos, para ver la psicología del personaje, digamos. Pero bueno, me pareció que ese texto le daba algunos elementos que ustedes podían usar para pensar estos cuentos, que como les digo, el concepto que los une es el concepto de memoria, aunque vamos a ir viendo, son memorias muy diferentes, ¿sí? La idea ahora es que ustedes lean los cuentos, ¿sí? Antes de seguir, y después en los próximos videos que ya tendremos la explicación de cada uno de, no la explicación, ¿sí? Sino una breve introducción a cada uno de esos cuentos.